podríamos decir o aventurarnos a afirmar que el desastre ocasionado, por ejemplo, ahora en Acapulco, en Coyuca de Benítez y algunas zonas aledañas son producto y prueba de un desarrollo mal encaminado, porque si bien es cierto, como tú lo dices, de un huracán aún siendo atípico, afectó con dureza zonas que pudieron haber sido protegidas desde hace décadas o de hace años, ¿va? Pero que nunca nadie tomó en cuenta. Sí, pienso que aquí ha habido de no haberlo visto estas posibilidades cuando ya hay muchos signos. Por ejemplo, hay que pensar en países que tienen una manera importante de enfrentar huracanes. Y podemos pensar en Cuba, con todos los problemas económicos, con todos los problemas también, pues, de vulnerabilidades sociales que tiene producto del bloqueo, etcétera. Pero hemos visto que la isla se defiende incluso mejor que Estados Unidos ante este tipo de huracanes. Hay que recordar que pues cada temporada de huracanes a Cuba la atraviesan 2, 3 huracanes y que es una isla, decíamos que incluso muy delgada, que cuando la atraviesa un huracán, el huracán ni siquiera se deshace. El huracán atraviesa la isla y sí, genera daños, destrozos, algunas veces víctimas también que lamentar, pero ellos tienen un protocolo muy claro y tienen incluso, con todas las carencias que pudieran tener, que pudieran sufrir, tienen infraestructura incluso para ello. Y entonces vemos cómo han logrado pues minimizar sobre todo la pérdida de vidas por esta experiencia que ya tienen y por estos protocolos que ya tienen. En ese sentido, si nosotros tenemos una agenda nacional de riesgos que observe de manera clara este tipo de vulnerabilidades que tiene el país, eso tendría que empezar a reflejarse en políticas públicas en este sentido. Es importante, ya lo sabemos, ya no podemos decir que es que van a venir huracanes que son atípicos. Ya estamos en un fenómeno de cambio climático, pues sí, producido por la explotación. Hablábamos hace unos instantes de Grupo México, bueno, pues es uno de los ejemplos de los daños a la naturaleza, pero que ya están ahí. Entonces ya no podemos decir es que un huracán, si es atípico, ¿qué hacemos? No, pues ya sabemos que van a llegar huracanes muy, muy intensos, que no sabemos incluso cuántos pueden llegar ya sea a las costas del Pacífico, a las del Caribe o a las del Golfo, en cada temporada. Antes decían, bueno, pues puede haber entre 3 y entre 5. Desde hace un año empezó a señalarse que vendrían un número mayor de huracanes con una intensidad mayor y pues lo estamos viendo, ya estamos prácticamente en noviembre, este huracán pegó a finales de octubre y que vemos que ni siquiera estamos a salvo todavía. Puede llegar noviembre, estar ya a mitad de noviembre y todavía incluso sufrir algún tipo de embate de un huracán. En efecto, el cambio climático se está mostrando y creo que la Agenda Nacional de Riesgos tiene que responder a eso. Qué bueno que se le ha ido quitando a esa Agenda Nacional de Riesgos la visión política, de persecución política, de supuestamente defender al Estado mexicano de agentes antagónicos como los movimientos armados, como los movimientos sociales, etcétera, que en realidad solamente a quien defendían era un grupo en el poder. Qué bueno que se le ha ido quitando ya ese tipo de visión a la Agenda Nacional de Riesgos, proteger ahora a la población, está la pobreza en los primeros lugares, etcétera, pero creo que se tiene que seguir avanzando en modernizar esta Agenda Nacional de Riesgos y por supuesto que el cambio climático tendría que estar ya en los primeros lugares porque este huracán pues así no lo marca, no lo señala. No solamente es de que, bueno, y viene para, no sé, 10, 15 años o 50, hay quienes dicen, no, ya estamos viendo los propios estragos de algo, de un fenómeno que ya está aquí y además que es un fenómeno que no podemos controlar. Es decir, es un fenómeno pues también de carácter planetario y que es algo que más bien tenemos que prepararnos, asumir que cada temporada de huracanes puede ocurrir la llegada de otro Otis.